Hola muchachos, ahora nos compete hablar acerca de otra forma de transferir la energía en un sistema a través de las fronteras del sistema, bien sea que ingrese al sistema o que salga del sistema. Y esta es una propiedad extensiva y se conoce como trabajo. En física, el trabajo denota como el producto entre la fuerza por la distancia en la cual es aplicada una fuerza. Si ustedes lo recuerdan bien, trabajo es igual a la integral de fuerza por el dx, teniendo en cuenta que es en el sentido del cual se está aplicando la fuerza, en el mismo sentido. En termodinámica cambia un poquito, aunque en esencia sigue siendo lo mismo, pero va a definirse el trabajo. Yo prefiero anotarlo de la siguiente manera: trabajo entre el estado 1 y el estado 2, ya haciendo un reconocimiento de los estados termodinámicos como la integral entre el estado 1 y el estado 2. Por favor, no quiero que ustedes interpreten con que es reemplazar por 1 y reemplazar por 2, sino la propiedad evaluada en el estado 1 y la propiedad evaluada en el estado 2 de la presión por la derivada del volumen. Miren que estoy utilizando B mayúscula y estoy utilizando también W mayúscula. Pude haber trabajado con volumen minúscula, es decir, volumen específico, y si quiero hallar el trabajo total debo multiplicar todo por la masa, es para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, ¿cuál es la aplicación de esta ecuación? Aquí nos remite a hacer nuestro cálculo en un diagrama presión-volumen. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, la propiedad que ustedes estén evaluando, la integral va a ser el área bajo la curva de un proceso que ustedes, de la situación que ustedes estén mirando. Según la definición de trabajo, yo puedo tener acá algún tipo de proceso entre el estado 1 y el estado 2, y el trabajo será el área bajo la curva de esta situación. Esa es la versión gráfica, si así lo queremos decir. Este sería nuestro trabajo. Trabajo de 1 a 2 es esa área bajo la curva, pero aquí me interesa ver algunas anotaciones un poquito mayores. Este sería el trabajo de 1 a 2 de nuestro proceso. El trabajo no siempre va a ser el mismo, va a depender de los recorridos, de las distancias, de los procesos, si lo hablamos ahora en términos termodinámicos. Nuestro proceso es el que va a limitar, va a decirnos: el trabajo se calcula de esta manera. No es lo mismo un trabajo en un proceso isobárico a un proceso isotérmico o a un proceso a volumen constante. Son diferentes. Entonces, de eso se trata, que nosotros tengamos esa competencia, que podamos reconocer cuáles son las diferencias que se van a presentar. Entonces, miremos la primera situación. En un proceso isobárico. Bueno, nuestro punto de partida sigue siendo el diagrama presión-volumen, porque aquí un proceso representado, el área bajo la curva de dicho proceso, será el trabajo. Entonces, un proceso isobárico vamos a considerar así, muy sencillito: presión constante. Vamos del estado 1 al estado 2. Aquí tengo mi punto 1, mi punto 2, estado 2, y lo que estamos evaluando. Aquí
tendríamos las coordenadas del punto 1 y del punto 2. ¿Cuáles son esas coordenadas? Aquí tendríamos que presión 2 es igual a presión 1 y simplemente lo vamos a llamar presión. Y aquí tendríamos volumen 1, volumen 2. Si estamos suponiendo que vamos del punto 1 al punto 2, es decir, aumentando volumen, esta es una situación en la que tenemos una expansión isobárica. Pero podríamos tener lo contrario, ir de derecha a izquierda, es decir, una situación en la que vamos a disminuir el volumen. Entonces tendríamos una situación de compresión isobárica. Bueno, eso es un poquito medio contradictorio. Generalmente la expansión denota aumento de volumen y la compresión denota aumento de presión. Entonces, si estamos aumentando volumen, va a ser una expansión. En este caso, una expansión isobárica. Y dejemos el término de compresión solamente para aumentar la presión. Podemos tener aumento de presión a volumen constante. Son otras propiedades que se estarían cambiando, se estarían intercambiando allí. ¿Qué será entonces el trabajo? El trabajo será toda esta zona. Será el área de un rectángulo. Aquí sería presión por el cambio de volumen, P por V2 menos V1, en el sentido gráfico. Si nosotros lo vamos a observar analíticamente, trabajo entre el estado 1 y el estado 2 como la integral definida entre el estado 1 y el estado 2 de P por dV. Estoy usando V mayúscula. Si es un proceso isobárico, podemos sacar la presión de la integral y tendríamos P por la integral entre el estado 1 y el estado 2 de dV. Si ustedes recuerdan bien sus integrales, esta es la integral más sencilla, será P por V2 menos V1. Observen que nosotros no usamos acá constantes de integración porque tenemos una integral definida. Esta es la versión analítica de lo que ya sabíamos que nos iba a dar gráficamente. Gráficamente tendríamos el área de un rectángulo que es base por altura, la altura sería P y la base V2 menos V1. Las unidades típicas que utilizamos, estamos trabajando en la presión en kilopascales y el volumen en metro cúbico. Kilopascal por metro cúbico nos representa kilojulios. Aquí tendríamos entonces el trabajo en unidades de energía. Primera situación que tenemos, proceso isobárico. Cambiémoslo un poco y ahora hablemos de un proceso isotérmico. Pero al ser isotérmico nos vamos a dar aquí unas divisiones adicionales. Vamos a primero considerar un proceso reversible, como así. Resulta que en estos cambios de volumen va a cambiarse el volumen, bien sea aumentando o disminuyendo. Pueden presentarse fricciones, pérdidas de calor, estos rozamientos, podríamos tener en esencia esto, rozamientos que hacen que nuestro sistema trabaje de una manera irreversible. Esa energía se pierde, se disipa como calor. Pero si el proceso se realiza lentamente, de forma tal que la fricción se disminuya a cero, podríamos tener una versión muy cercana a tener un proceso que va a ser reversible. Entonces, miremos esta consideración primero. En una situación reversible, tendríamos nuestro diagrama, presión-volumen. Siempre es importante anotar los ejes PV y un diagrama PV con una isoterma es este. Esa es la situación que vamos a encontrar nosotros. Aquí ya tendríamos el estado 1, el estado 2. Vamos a suponer que vamos
de izquierda a derecha, es decir, vamos a tener una expansión isotérmica reversible. Aquí sí cabe la anotación, la explicación que di en el paso anterior. Podríamos ir de un volumen mayor a un volumen menor en un proceso a temperatura constante y sería ahí sí una compresión, porque se está aumentando la presión, una compresión isotérmica reversible. Para este primer caso voy a tomarlo que sea una expansión. Este es las coordenadas 1, presión 1, volumen 1 y presión 2, volumen 2. Es importante saber hasta dónde llegamos, qué vamos a hacer en cada situación. Bueno, tendríamos aquí volumen 1, B mayúscula, y volumen 2, y lo propio de las presiones, presión 2 y presión 1, en unidades de presión, generalmente kilopascales. Pues el trabajo en esta situación será completamente el área bajo la curva, la zona que tenemos sombreada con color verde. ¿Cómo será la explicación en términos analíticos? Aquí es importante hacer la consideración de cómo se está comportando nuestro sistema. Vamos a suponer que nuestro sistema es un gas y que cumple con la ecuación de estado de los gases ideales, es decir, es un gas ideal. Tendríamos que el volumen, PV, la presión por el volumen, será NRU, R universal por T. Y aquí nos conviene separar la presión, despejarla en términos del volumen. Será NRUT sobre volumen, volumen total. Ahora sí, podemos hablar de nuestra integral. Trabajo entre el estado 1 y el estado 2 será igual a la integral entre el estado 1 y el estado 2 de T por dB. Y reemplazándola, la presión sería NRUT sobre B. De esto es la integral entre el estado 1 y el estado 2 por dB. Con la salvedad que hacemos, es temperatura constante, R es constante, la masa va a ser constante, en este caso las moles también van a ser constantes, nos lleva a la expresión NRUT por fuera de la integral entre el estado 1 y el estado 2 de dB sobre B. Y esto corresponde a logaritmo natural. Entonces tendríamos NRUT logaritmo natural de B2 sobre B1. Es importante que ustedes tomen tal cual los volúmenes, no es necesario colocarlos en valor absoluto, es necesario colocar acá. Tanto el calor como el trabajo, es importante la consideración acerca del signo. Se espera que el sistema haga un trabajo, entonces un trabajo positivo quiere decir que el sistema hizo el trabajo. Y un trabajo negativo quiere decir que se hizo trabajo sobre el sistema. Es decir, si aumenta el volumen, el trabajo será positivo. Si disminuye el volumen, el trabajo será negativo. Pero son como consideraciones matemáticas a la hora de efectuar ciertos cálculos. Muchas veces se habla en valor absoluto. Determina el trabajo realizado. Expresiones como esas denotan una respuesta en valor absoluto. En forma general, nosotros trabajamos teniendo en cuenta el signo. Si es positivo, es el sistema el que hace el trabajo. Si es negativo, se hace trabajo sobre el sistema, es decir, disminuyó el volumen. Bueno, esta es la primera consideración acerca de un proceso isotérmico reversible. Y si nos alejamos un poco, ¿qué ocurriría si ahora fuera irreversible? Entonces será un proceso isotérmico pero ahora será
irreversible. Al hacerlo irreversible es importante tener en cuenta el número de etapas en las cuales se lleva a cabo. Entonces voy a hacerlo primero con una etapa y después con 2, finalmente con n etapas. En ese caso, con una etapa, vuelvo y hago el gráfico, presión volumen, porque estamos hallando trabajo, presión volumen, y nuestro gráfico de la isoterma, tendríamos el estado 1, el estado 2, voy a suponer que vamos aumentando el volumen, es decir, va a ocurrir una expansión isotérmica irreversible en una sola etapa. Esa sería como tal la expresión. Y voy a colocar las coordenadas de cada punto. Aquí tendríamos la presión 1 y el volumen 1, volumen 2 y la presión 2. En un proceso irreversible de una sola etapa, el trabajo que se está haciendo corresponde únicamente a esta área. Ese es el trabajo. Entonces, ya que tenemos acá los valores, las coordenadas, sería presión 1, presión 2, volumen 1, volumen 2. El trabajo en esta situación, entre 1 y 2, en un proceso irreversible de una sola etapa, sería la presión final. La presión final es 2, en este caso, por el cambio de volúmenes. B2 menos B1. Observen que hay un trabajo que se pierde. ¿Por qué se pierde? Por disipación con el medio, con los alrededores, a través de la frontera, se pierde calor. Esta sería la situación de una sola etapa. En 2 etapas, y ya podríamos extrapolar en n etapas. Voy a colocar aquí para 2 etapas. Mis estudiantes siempre han dicho que les gusta ver cómo salen las gráficas y no que llegan mágicamente. Por eso decido hacerlo de esta manera. Presión volumen. Si son 2 etapas, es importante establecer una etapa intermedia. Casi siempre es medio, pero pues va a depender del dispositivo con el cual. Voy a colocarlo aquí, lo voy a llamar A como un punto medio y el otro punto 2. Y ahora voy a establecer las coordenadas de cada punto. Para el punto 1 correspondería presión 1, para el punto A sería presión A, para el punto 2 sería presión 2, y los volúmenes, volumen 2, volumen de A y volumen de 1. Tendríamos presión 1, presión del punto A, presión 2, volumen 1, volumen del punto A, intermedio y volumen 2. Nuestro trabajo entre 1 y 2 será la suma de los siguientes segmentos. Este segmento y le vamos a sumar este otro segmento, estos rectángulos que obtenemos. Entonces
la presión de llegada por el cambio de volumen BA menos B1 más presión 2 por B2 menos BA. Esta es la manera de obtener el trabajo en dos etapas. Ya ustedes se podrán imaginar qué hay que hacer para la siguiente número de etapas. Si tenemos un n muy grande, con n muy grande, n etapas muy alto, se dice que es un proceso cuasi equilibrio. O cuasi estático. Y es la manera como en la práctica se aproximaría a una situación idealizada de n etapas. Bueno, tenemos la situación entonces de proceso a presión constante, a temperatura constante. Ustedes ya entenderán cómo será el proceso a volumen constante. Es decir, en un proceso isocórico. En un proceso isocórico, el trabajo es cero. ¿Por qué es cero? Estamos graficando presión, volumen, presión, volumen, y nuestro proceso sería una vertical, una isocórica. De manera tal que nosotros acá no podemos determinar el área que proyecta, el área bajo la curva que proyecta una vertical. Es cero. Aquí tendremos un proceso isocórico, por lo tanto, W entre 1 y 2 igual a la integral entre el estado 1 y el estado 2 de P por dB es 0, porque el volumen es constante. Esa es la razón. Mucho más fácil. Tenemos procesos que se suceden a volumen constante. Otro proceso que tendríamos es el proceso politrópico. De orden n. ¿Qué es un proceso politrópico de orden n? Es un proceso que cumple la siguiente característica: presión por volumen a la n igual constante. Esa es la característica. Presión por el volumen a la n. Esa n puede ser un entero, puede ser un número real, ¿sí? Y nos va a dar una constante. No voy a hacer la deducción matemática. El trabajo entre el estado 1 y el estado 2 para este tipo de procesos de 1 a 2, P por dB, corresponde a presión 2, volumen 2, menos presión 1, volumen 1, sobre 1 menos n. Esta sería la situación para un proceso politrópico de orden n. En termodinámica tenemos más trabajos y tenemos un trabajo eléctrico. El trabajo eléctrico siempre va a ser negativo, salvo que nosotros consideremos la resistencia. O sea, si la pregunta fuera ¿qué trabajo realiza la resistencia?, va a ser positivo para la resistencia. De resto va a ser un trabajo que se hace sobre un fluido, sobre un sólido, un líquido, lo que sea. Este trabajo eléctrico lo vamos a denotar como WL.
y va a tener en cuenta la intensidad de corriente I por el voltaje, este ya es V de voltaje, corriente por voltio nos está dando vatios, razón por la cual necesitamos multiplicar por T minúscula, donde T minúscula nos representa el tiempo en segundos. Este formalmente es la ecuación de trabajo eléctrico, pero si ustedes tienen en cuenta nuestras tablas, casi siempre estamos trabajando en kilojulios, por eso divido aquí por 1000. Este 1000 simplemente es de factor de conversión. La expresión que tengo en azul, I por V por T, me está dando julios, y al dividirlo por 1000 me estaría dando kilojulios. De manera similar, tendríamos el trabajo de agitación. El trabajo de agitación, un ventilador, un agitador de paletas, un motor unido a un dispositivo como estos, lo podemos representar así. Será potencia por tiempo, muy parecido al trabajo eléctrico. Recuerden que I por V es potencia. Aquí también tendríamos potencia por tiempo y eventualmente tendríamos que hacer conversión de unidades de dividir por 1000. Muchachos, hasta aquí lo concerniente a trabajo. Muchas gracias.